Hola, represento su grupo número 7 y en esta ocasión hablaré sobre la clase práctica número 8 titulada Histología de glándulas exócrinas anexas al tubo digestivo e embriología e histología de las glándulas endocrinas. Para comenzar hablaré sobre el corte AH11-13, que es un corte histológico de la porción exócrina del páncreas. El páncreas es una glándula tubular compuesta de tejido seroso formado principalmente por la porción exócrina que constituye casi todo el volumen de la glándula. Su función es producir y secretar enzimas digestivas y bicarbonato hacia el duodeno. En este corte histológico se observan claramente los lóbulos pancreáticos, los acinos pancreáticos, los conductos excretores y el tejido conectivo con vasos sanguíneos. Los lóbulos pancreáticos tienen como función organización estructural y conducción de los elementos vasculares y nerviosos hacia el parénquima. En cambio, los acinos pancreáticos o unidades glandulares también conocidos tienen como función lo que es liberar enzimas como amilasa, lipasa y tripsinógeno y quimiotripsinógeno necesarias para la digestión en el intestino. Su secreción es estimulada por colecistocinina y por el nervio vago, mientras que el conducto intralobular tiene como función transportar la secreción y contribuir a añadir agua y bicarbonato manteniendo la secreción alcalina. Y el conducto interlobular tiene como función recolectar el jugo pancreático de varios lobulillos y lo conduce hacia el conducto pancreático principal que desemboca en el duodeno junto al conducto colédoco. Y el tejido conectivo interlobular tiene como función el proporcionar el soporte estructural y distribuye la irrigación y la inervación y sirve como vía de salida para los conductos excretores. Y los vasos sanguíneos tienen como función lo que es que a través de ellos circulan las hormonas de los islotes pancreáticos que regulan la función exócrina. Luego, continuando, tenemos lo que es el corte AH5-7, que es un corte del páncreas exócrino a un grado de aumento. Para empezar, hay que saber que el páncreas es una glándula mixta. Su porción exócrina produce jugo pancreático con enzimas digestivas, como ya había dicho, que era la amilasa, la lipasa y las proteasas, ¿verdad? Y bicarbonato, para neutralizar el quimoácido. La excreción del jugo pancreático está regulada principalmente por hormonas secretina, que estimula los bicarbonatos en conductos. Y en este corte histológico logramos observar lo que son los diferentes componentes como el acino glandular acino o unidad glandular, y cada acino corresponde a una unidad tubuloacinar serosa de contorno redondeado y disposición densamente empaquetada. Luego tenemos las células epiteliales secretoras, que las células acinares muestran morfología piramidal, que la base es ancha, se apoya en la lámina basal y el ápice se orienta al lumen. El citoplasma es basófilo en el polo basal por la abundancia del ERR, mientras que el polo apical es eosinófilo por la acumulación de gránulos decimógenos. El núcleo redondeado de ubicación basal y la presencia de microvellosidades cortan en el borde luminal, junto con complejos de unión que sellan al polo apical, evidentemente su marcada polaridad. Funcionalmente, estas células sintetizan proenzimas digestivas y las liberan por excitosis al lumen acinar. Luego tenemos las células centroacinares, que estas en el centro del acino se identifican una o pocas células centroacinares, citoplasma claro y núcleo aplanado, que señalan el comienzo del conducto intercalar. Estas células se continúan sin interrupción con el epitelio ductal extraacinar y participan en el aporte de agua y bicarbonato, iniciando la modificación del jugo pancreático. Luego tenemos el conducto intercalar, que desde el acino emerge el conducto intercalar tapizando por epitelio simple plano a cúbico bajo y con lumen estrecho. Su función principal es añadir bicarbonato y agua a la secreción, volviéndola más acuosa y alcalina. Luego tenemos lo que son los gránulos decimógenos, que en el polo apical de las células acinares se distinguen gránulos decimógenos notoriamente eosinófilos que almacenan proenzimas como tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procavixepeptidasas. Estos gránulos suelen acumularse en ayuno y disminuyen tras la estimulación. Se exocitan al lumen acinar y se activan posteriormente en el duodeno. Continuando, tenemos el corte AH11-14, que es el parénquima glandular epitelial hepático. Para eso tenemos que ver que el hígado es una glándula epitelial compuesta con funciones tanto endócrinas como exócrinas. Su unidad estructural básica es el lobulillo hepático clásico, que puede observarse claramente a pequeño aumento en cortes teñidos con H y E,
Cada lobulillo tiene forma hexagonal o poligonal y está delimitado por espacios porta en sus vértices y una vena central en el centro. El parénquima está conformado por cordones hepatocitos dispuestos radialmente alrededor de la vena central, separados por sinusoides por donde circula la sangre. Entre sus partes tenemos lo que es el lobulillo hepático clásico, que es la unidad estructural visible en el microscopio óptico en el corte que se observa, la organización radial. En el centro vemos la vena central que recoge la sangre que pasó por el lobulillo. Vemos también la periferia, que son espacios porta donde ingresan los vasos y sale la bilis. Y como eje funcional, ahí va la sangre que fluye de la periferia hacia el centro, mientras que la bilis fluye en sentido contrario. Cada lobulillo está rodeado por una fina red de tejido conectivo que la separa de los adyacentes. Tenemos los espacios porta, que estos están ubicados en la periferia del lobulillo, en los vértices del hexágono, y se encuentran los espacios porta o tríadas portales, formados por la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y el conductillo biliar. A veces también se observan pasos linfáticos y fibras nerviosas. El tejido conectivo que rodea esta estructura forma parte de la cápsula de Gleason. Luego tenemos lo que es la vena central, que esta se ubica en el centro del lobulillo hepático y se reconoce como estructura de pared delgada formada por endotelio plano. Recibe la sangre que fluye desde los sinusoides y la conduce hacia las venas sublobuliares, hacia las venas hepáticas y finalmente en la vena cava inferior. Y su función es recolectar la sangre ya procesada por los hepatocitos. Luego tenemos lo que son los cordones epiteliales hepáticos, que son las células principales del hígado. Se dispone de cordones o láminas uniseriadas que parten radialmente de la vena central hacia la periferia. Cada hepatocito es una célula grande poliédrica eosinófila con uno o dos núcleos. Entre sus funciones destacan la síntesis de proteínas plasmáticas, metabolismo de fármacos y de toxinas y la producción de la bilis. Entre los hepatocitos existen pequeños conductos intercelulares llamados canículos biliares que recogen la bilis y lo conducen hacia los conductos biliares de los espacios porta. También tenemos lo que son los sinusoides hepáticos, que estos son capilares fenestrados que se localizan entre los cordones de hepatocitos y su función es permitir el intercambio de nutrientes, gases y productos metabólicos entre la sangre y las células hepáticas. Y estos están revestidos por un endotelio discontinuo y células de Kupffer. En el endotelio y los hepatocitos existen el espacio de Dicey, donde ocurre el intercambio directo de la sustancia, y la sangre fluye a través de los sinusoides desde el espacio porta hacia la vena central, mezclando lo que es la sangre portal y la arterial. Luego pasamos al corte AH11-15, que es el espacio porta a mayor aumento. Este presenta un aumento mayor e ilustra un espacio porta típico que una estructura triangular esencial en la periferia de los lobulillos clásicos. Este espacio está definido por la presencia de una tríada portal compuesta por tres elementos tubulares, que es una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y el diámetro de la pared muscular y el conducto biliar. Adicionalmente, dentro de este tejido conectivo se localiza un vaso linfático. El conocimiento de este corte histológico permite comprender tres modelos de organización del parénquima. Mientras que en el lobulillo hepático clásico, este espacio está en la periferia del lobulillo porta. En este está en el centro y finalmente el acino hepático se define por tener los espacios porta en dos de sus extremos. Este acino es el que mejor explica la gradiente de irrigación, ya que el parénquima más cercano a la tríada del porta recibe mayor concentración de oxígeno y nutrientes, mientras que el más cercano de la vena central está menos irrigado. Luego pasamos a lo que es el corte AH2-7, que son cordones epiteliales hepáticos y sinusoides. En este corte observamos el hígado, un órgano vital que cumple funciones de metabolismo, desintoxicación, desintoxicación, síntesis de proteínas plasmáticas y almacenamiento de glucógeno. El corte proviene del parénquima hepático, que constituye la porción funcional del hígado donde las células llamadas hepatocitos se organizan formando cordones o láminas que se disponen alrededor de la vena central y están separadas por espacios vasculares denominados sinusoides hepáticos. Tenemos los hepatocitos, que son células principales del hígado que forman de forma poligonal y citoplasma granular, representan alrededor del 80% del volumen del órgano. También tenemos el núcleo de hepatocitos, que es grande, esférico y tiene tinción oscura. Algunos hepatocitos pueden tener dos núcleos, lo cual es normal debido a su alta capacidad de regeneración. Tenemos el citoplasma del hepatocito, presenta una coloración rosada eosinófila por la abundancia de mitocondrias y retículo endoplasmático rugoso. Tenemos las células de Kupffer, son macrófagos especializados
que se localizan dentro de los sinusoides. Tenemos los sinusoides hepáticos. Son los espacios claros que separan los cordones del hepatocito. Son capilares fenestrados, lo que facilita el intercambio de sustancias entre la sangre y los hepatocitos. Luego pasamos al corte AH11-16, que es una micrografía electrónica de un hepatocito. En este corte se observa la micrografía del parénquima hepático y se enfoca en la relación íntima entre el hepatocito y el sinusoide. El elemento clave es el espacio de Dicey, el cual es el espacio perisinusoidal que separa la membrana del hepatocito del endotelio discontinuo del capilar sinusoidal, sirviendo como el principal sitio de intercambio de moléculas. La superficie del hepatocito que da a este espacio presenta numerosas microvellosidades irregulares del hepatocito, proyecciones cruciales para aumentar drásticamente el área de la superficie de la célula, facilitando así la absorción de sustancias, la sangre que ha pasado a través de los poros endoteliales hacia el espacio de Dicey. Dentro del citoplasma del hepatocito se observa una abundancia de organelos que reflejan su intensidad actividad metabólica. Entre estos organelos destacan los gránulos de glucógeno, que son las inclusiones celulares que demuestran la función de almacenamiento de bicarbonato del hígado. En resumen, esta micrografía destaca la especialización morfológica del hepatocito y el espacio de intercambio, que son esenciales para las funciones metabólicas de filtración de la unidad hepática. Luego pasamos a lo que es el corte AH11-18, que es correspondiente a la vesícula biliar y la vía biliar extrahepática. La vesícula biliar es un saco distensible con forma de pera que contiene en seres humanos alrededor de 50 mililitros de bilis, y la vesícula biliar es un derivado secundario del intestino embrionario. A través del conducto cístico recibe la bilis diluida desde el conducto hepático. Entre sus partes tenemos la mucosa, que esta está compuesta por epitelio cilíndrico simple, la lámina propia, que esta es una capa celular que contiene una gran cantidad de linfocitos y plasmocitos. Contiene glándulas mucosecretoras, en especial cerca del cuello del órgano, pero son más frecuentes en la vesícula biliar inflamada. Por fuera de la lámina propia encontramos una capa muscular externa con abundantes fibras de colágeno y elásticas. La vesícula biliar, a pesar de su origen como un divertículo derivado del intestino proximal, carece de muscular de la mucosa y su mucosa. Pasamos al corte AH16-1, que este es un corte que muestra la organización general de la hipófisis dividida en dos porciones principales: la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior, y la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior. Entre ambas se distinguen la parte intermedia y el tallo infundibular que conecta la glándula del hipotálamo. Este corte se observa la hipófisis en su conjunto, vista de forma sagital. Lo primero que se distingue es la división entre la adenohipófisis, que corresponde al lóbulo interior, y la neurohipófisis, que corresponde al lóbulo posterior, como ya le he dicho. Ambas están separadas por una zona más delgada llamada pars intermedia y unidas al hipotálamo a través del tallo infundibular, que también se ve el corte. La adenohipófisis ocupa la mayor parte de la imagen y tiene una apariencia más celular y compacta, con muchas células dispuestas de forma irregular y con abundantes vasos sanguíneos. En cambio, la neurohipófisis se ve más clara, con aspecto fibroso, porque esta está formada principalmente por fibras nerviosas amielínicas y células gliales llamadas pituicitos. Dentro de la adenohipófisis se identifican tres zonas: la pars distal, que es la región funcional principal; la pars tuberalis, que rodea parcialmente el tallo infundibular; y la pars intermedia, que aparece como una delgada franja entre ambas porciones. En la pars intermedia a veces se observan pequeños quistes o cavidades que son restos embrionarios de la bolsa de Rathke. En la pars nerviosa, parte de la neurohipófisis, pueden ver zonas más claras y con fibras nerviosas entrelazadas y algunos núcleos de pituicitos. Ahí se almacenan las hormonas oxitocina y ADH, que son liberadas hacia los capilares. También destacan los vasos del sistema porta-hipotalámico, que se observan como espacios circulares o alargados llenos de eritrocitos. Son fundamentales porque transportan las hormonas reguladoras desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis. Luego pasamos al corte AH16-2, que este es un corte en el cual podemos observar la parte distalis de la adenohipófisis, que esta es la parte más funcional y activa de toda la glándula. El tejido se ve muy celular y vascularizado, con numerosos capilares sinusoidales que se observan como espacios claros llenos de eritrocitos. Estos capilares son de tipo fenestrado, lo que permite que las hormonas producidas por las células pasen fácilmente a la sangre. Entre los capilares se encuentran tres tipos principales de células endócrinas, que se diferencian por su coloración: acidófilas, basófilas y cromófagas.
Las células acidófilas se tiñen de rosado o anaranjado con eosina y son las más abundantes y tienen forma redondeada y con citoplasma denso. Las células basófilas tiñen de violeta o púrpura con hematoxilina, son un poco más grandes y menos numerosas que las acidófilas. Pero por último, las células cromófobas son las que se ven pálidas o casi sin coloración. Tienen un citoplasma poco visible y un núcleo redondeado o alargado. Luego pasamos a lo que es el corte AH16-4, que en este corte histológico observamos la neurohipófisis o parte nervosa a un aumento mayor, que corresponde a la parte posterior de la hipófisis y está compuesta principalmente por fibras nerviosas, pituicitos y cuerpos de Henry. Las fibras nerviosas son prolongaciones de las neuronas del hipotálamo y su función es transportar las hormonas oxitocina y vasopresina hasta la hipófisis. Los cuerpos de Henry son pequeñas acumulaciones donde se almacenan estas hormonas antes de liberarse a la sangre. Los pituicitos son células gliales modificadas que brindan soporte estructural aunque no tienen función secretora. Y la función principal de la neurohipófisis es almacenar y liberar oxitocina y vasopresina que regulan el equilibrio del agua, la presión arterial, el parto y la lactancia. Su importancia radica en que mantiene un equilibrio en el entorno del cuerpo y participa en procesos vitales como la hidratación y la reproducción. Luego pasamos al corte de AH16-5, que en este corte histológico observamos lo que es la glándula tiroides, una glándula endocrina ubicada en la base del cuello, formada por dos lóbulos unidos por un istmo. Histológicamente está compuesta por múltiples folículos tiroideos, los cuales están llenos de una sustancia rosada llamada coloide. El coloide contiene tiroglobulina, que es la que forma el de almacenamiento de las hormonas tiroideas. El epitelio que rodea cada folículo está formado por células foliculares encargadas de producir las hormonas T3 y T4, que regulan el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. Entre los folículos se encuentran las células parafoliculares o células C, que secretan calcitocina, una hormona que ayuda a disminuir los niveles de calcio en la sangre, y además la glándula está rodeada de tejido conectivo que le da soporte y contiene los vasos sanguíneos. La importancia de la tiroides radica en que sus hormonas controlan la energía, el metabolismo, el desarrollo y el equilibrio del calcio en el organismo. Un mal funcionamiento puede causar enfermedades como el hipotiroidismo o el hipotiroidismo y hipertiroidismo. Por eso esta glándula es esencial para mantener el equilibrio metabólico y el bienestar general del cuerpo. Luego pasamos a lo que es el corte AH16-7, que es el campo microscópico de la glándula paratiroides. En este podemos ver las células principales que su función es secretar PTH, la cual aumenta los niveles de calcio en la sangre, estimulando lo que es la resorción ósea, la reabsorción de calcio en los túbulos renales y la activación de la vitamina D. También podemos ver las células oxifílicas, que estas son más grandes que las principales y se tiñen intensamente eosinófilas. Y su citoplasma contiene numerosas mitocondrias, lo cual explica su color tan fuerte. Su número aumenta con la edad y pueden aparecer en grupos pequeños, a veces presentan núcleos pequeños, pinotocitos e incluso ausentes en el plano del corte. Y su función es que no tienen una función secretora demostrada, pero pueden representar una forma degenerada o iniciativa de las células principales. También tenemos el estroma y vascularización, que las glándulas que están envueltas por una cápsula de tejido conectivo fino que envían tabiques delgados hacia el interior. Entre los cordones celulares se observan lo que es un plexo capilar muy denso, capilares fenestrados típicos de glándulas endocrinas, y este sistema vascular permite la rápida liberación de PTH a la sangre. Luego tenemos lo que es el corte AH16-8, que es un corte de una porción de la glándula suprarrenal a pequeño aumento. Estas glándulas suprarrenales son glándulas adrenales que son órganos triangulares pares ubicados en el retroperitoneo sobre los polos superiores de cada riñón. Y entre sus partes tenemos la corteza suprarrenal, que es una estructura que está organizada en tres zonas concéntricas. Tenemos la zona glomerular, que esta es la más externa, justo debajo de la cápsula, formando por células dispuestas en grupos o arcos. Produce mineralocorticoides, principalmente aldosterona, que regula el equilibrio de sodio y potasio. Y tenemos la zona fasciculada, que es la más gruesa de las tres zonas corticales y contiene cordones largos y radiales de las células claras, separadas por capilares sinusoidales. También tenemos la zona reticular, que es la capa más interna de la corteza, cercana a la médula, o sus células se disponen en redes o cordones anastomosados. Producen anastomosados que producen andrógenos débiles como la dehidropeiandrosterona,
La corteza se ve más oscura y densa que la médula y sus capas son visibles por las distintas zonas de la tinción. Tenemos la médula suprarrenal, que como sus características es que la parte central de la glándula y se tiñe más clara y rojiza. Contiene células cromafines, que son modificaciones de neuronas simpáticas postganglionares, y estas células secretan catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina, norepinefrina, epinefrina. También hay células ganglionares simpáticas y una red abundante de capilares y venas grandes. También tenemos que las células cromafines son las responsables de la respuesta de lucha o huida. Aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y liberación de glucosa. Tenemos también como una de sus partes la cápsula, que esta es la parte más externa, que se observa una delgada capa de tejido conectivo denso y regular, rica en fibras colágenas y vasos sanguíneos que penetran hacia la corteza. Vamos con el corte AH16-9, que como podemos observar, este órgano es una glándula endocrina vital ubicada sobre el polo superior de cada riñón. Histológicamente es fascinante porque posee dos componentes con orígenes y funciones muy diferentes. Una corteza externa que secreta hormonas esteroideas y una médula central que secreta catecolaminas. Vamos a identificar sus capas desde el exterior hacia el interior. Tenemos la cápsula C, la cápsula más externa que rodea la glándula en la cápsula. Es un tejido conectivo denso que le da soporte estructural. Luego tenemos la corteza suprarrenal, que es la porción más grande y gruesa de la glándula y es responsable de la producción de hormonas esteroideas. Se subdivide en tres zonas morfológicamente y funcionalmente distintas. La primera zona está justo debajo de la cápsula, en la zona glomerular, que esta capa constituye aproximadamente el 15% de la corteza. Sus células se organizan en cúmulos o cordones arqueados y se encargan de producir mineralocorticoides como la aldosterona, que regula la presión arterial. Luego tenemos la zona fasciculada, que es la capa más extensa y esta constituye cerca del 80% del volumen cortical, y esta es una de las características más importantes para identificar la glándula. Sus células son grandes, de aspecto pálido o espumoso, debido a la gran cantidad de gotitas de lípidos que contienen. Se organizan en los largos cordones rectos como columnas. Su función principal es secretar glucocorticoides como el cortisol. Luego tenemos lo que es la capa más interna de la corteza, que es la zona reticular. Es mucho más delgada y sus células son más pequeñas y se tiñen más intensamente con eosina. Aquí las células forman cordones anastomosados, es decir, interconectados como una red, y esta zona se encarga de secretar andrógenos y andrógenos suprarrenales. Luego tenemos lo que es la médula suprarrenal, que esta finalmente está en el centro de la glándula. Encontramos la médula suprarrenal, su límite con la corteza a menudo es irregular. Esta zona tiene un origen biológico distinto y está compuesta por células que secretan catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, en respuesta a la estimulación del sistema nervioso simpático. Característicamente en la médula podemos observar grandes venas medulares, como dije. Y luego pasamos a lo que es por último el corte AH16-12, que es un corte microscópico del páncreas que muestra unos islotes pancreáticos. En la parte exócrina podemos ver que la porción está sustentada por el tejido conectivo laxo, que transporta vasos nerviosos y divide el páncreas en lobulillos y constituye la mayor parte del tejido, y se observa en el corte con una coloración más intensa y está formada por los acinos pancreáticos, que estas son agrupaciones de células epiteliales serosas de forma piramidal con aspecto similar a racimos de uvas. Cada acino presenta en su centro una o más células centroacinales que marcan el inicio de los conductos excretores. Estas células acinales poseen abundante retículo endoplasmático rugoso y gránulos decimógenos donde se almacenan las enzimas antes de su secreción. Producen y secretan el jugo pancreático, el cual contiene enzimas digestivas como amilasa, lipasa y tripsina, que se liberan hacia el duodeno a través de los conductos pancreáticos para completar la digestión de proteínas, lípidos y carbohidratos. Entre los grupos de acinos se observa el tejido conectivo intralobular formado por fibroblastos, fibras colágenas y reticulares, vasos y conductos excretores. Este tejido se divide el páncreas entre lobulillos y sirve de soporte y vía de paso para vasos y secreciones. Luego tenemos que en la parte endocrina los islotes de Langerhans aparecen como grupo de células más claras distribuidos entre los acinos exócrinos. Cada islote está rodeado por una red de capilares sanguíneos fenestrados que permite que las hormonas pasen rápidamente al torrente sanguíneo, y una delgada capa de tejido conectivo los separa del tejido exócrino circundante. Los islotes conforman la porción endocrina del páncreas y se encargan de mantener el equilibrio de glucosa en la sangre mediante la secreción de hormonas.
Dentro de los islotes se encuentran cuatro tipos principales de células. Tenemos las células beta que se ubican principalmente en el centro del islote y secretan insulina. Su función es disminuir la concentración de glucosa en sangre al favorecer su ingreso en las células del cuerpo y estimular su almacenamiento como glucógeno. Como segundo tenemos las células alfa, localizadas en la periferia del islote y secretan glucagón, cuya función es aumentar los niveles de glucosa sanguínea al estimular el hígado y liberar glucosa a partir del glucógeno almacenado. También tenemos las células delta, que estas se encuentran dispersas entre las células alfa y beta, con una distribución intermedia que secretan somatocinas, hormona que inhibe la secreción de insulina y glucagón, regulando la actividad de las otras células del islote y evitando fluctuaciones bruscas del glucógeno en sangre. Y por último tenemos lo que son las células PP, menos numerosas y se ubican en la periferia de algunos islotes y secretan polipeptido y pancreático que regula la secreción exócrina del páncreas y la motilidad del tubo digestivo, modulando la actividad de los ácidos pancreáticos. Y esto ha sido todo.